Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Profe. Hola, profe, ¿cómo Todo muy está? bien. ¿Qué tal están el día de hoy? Todo muy bien. Todo bien. ¿Qué me cuentan de bueno, de malo o de feo? Todo tranquilo. Bueno, genial. El día de hoy vamos a continuar con el modelito del diseño de la estructura en acero, finalizando y viendo algunas cosas interesantes. Como siempre, pues arranquemos primero con la actividad de control, en donde prácticamente le subí unas paginitas, hay más gráficos que páginas, Ujú. que hablaban de dos sistemas que tradicionalmente se confunden mucho a la hora del diseño, ¿no? Entonces, ahí quería que revisen más que todo el concepto fundamental y bueno, me cuenten qué encontraron de raro, qué encontraron de diferencias en los sistemas, qué aprendieron en este procedimiento, ¿no? En Sí. estos documentos. ¿Puedo mostrarle, Juan Carlos? O sea, bueno, tengo Sí, un claro, Word claro. donde resumí Ajá, de manera exacto. pequeña todo. Ajá. ¿Sí lo puede ver? Déjame ver. Ah, Ya. sí, sí, sino que Bueno, como o que sea, ni sale el zoom. Ya. sí, sí. Bueno, lo primerito es que los pórticos arrestados concéntricamente, bueno, igual que los otros pórticos, bueno, esta es una característica principal, pueden ser prefabricados e instalados sin mucha modificación en la obra. Se pueden utilizar en la rehabilitación de estructuras, ya sea porque son viejas o porque han sido afectadas por un sismo, y estos se clasifican en especiales y ordinarios. Los pórticos especiales, solo la única diferencia es que tienen un estándar mayor debido a que el factor de respuesta aérea es mayor. Lo que hacen estos pórticos es desarrollar una alta rigidez lateral en la estructura, eh, pero puede verse afectado el comportamiento de la estructura debido al pandeo de las rostras que se comprime, porque generalmente estas se conectan directamente en el enlace entre columna y viga. Y, Ajá. y se conectan entre ellas, entonces se puede generar un momento de compresión entre las dos. En cambio, los pórticos arrastrados excéntricamente se genera una excentricidad entre las vigas, o sea, se genera una excentricidad entre las vigas, se genera un espacio entre la conexión entre las dos riostras. Es decir, voy a hacer un dibujito, no habría problema. Ya Sí, claro. tendríamos un pórtico y lo que esperamos, disculpe que se vea medio chueco, es que no tengo el lápiz en esta compu. No te O sea, la preocupes. idea sería que se conectan, se genera una excentricidad, generándose un área de excentricidad en la viga. Bueno, ¿de qué nos sirve esta área? Y que nos permite, bueno, se genera gracias al área que se generó aquí, esta área específica de la viga, se genera aquí una ¿cómo se dice? Disipación de energía cuando se dan las cargas laterales de viento sismo. Por lo tanto, esta viga, o sea, el elemento de viga, en este tipo de configuración de arrastramiento se tiene que diseñar de una manera especial que permita esa disipación de energía y que permita que en esta zona haya una concentración de esfuerzos de cortante y momento debido a la ubicación excéntrica de las riostras, pudiendo modificarse esta longitud dependiendo de las fuerzas, o sea, del enfoque que queramos. O sea, si queremos que haya un mayor esfuerzo de cortante o mayor un esfuerzo de flexión. Esto permite que la estructura responda de una manera mejor a las cargas sísmicas, por lo tanto se reduce un poco la rigidez de la estructura debido a esta disipación de energía. Ajá, exacto. Eso es lo que Entonces, entendería. teniendo en cuenta Entonces, eso, por ejemplo, ya estamos hablando de los excéntricos, ya vamos eso, la diferencia principal. sí, o sea, la diferencia principal será que los arrastramientos concéntricos nos darán una estructura de alta rigidez donde será mínima la deformación de sus elementos. En los arrastramientos excéntricos se espera una rigidez menor de la estructura debido a que su capacidad de disipación de la energía, resultado de la afluencia en las zonas específicas o de enlace de sus elementos, las cuales son diseñadas y reforzadas con una deformación esperada. Esa sería la diferencia principal. A ver, déjame leerte que como lo leíste tan rápido, no te...
Sí, la costumbre, disculpe. Ya, bueno, genial, David. Muy Sí, bien. entonces aquí le paro. Sí, Ya. bastante bien. Hoy vamos a hacer participar a las personas que generalmente no participan. A ver, entonces yo tengo por aquí mi amigo David Ramírez, como es de costumbre, siempre participa, lo cual agradezco bastante. A ver, entonces, alguien que no haya participado antes, que nos muestre y que nos diga. Que nos muestre qué entendió de la presentación. Por ejemplo, ¿quiénes están exentos? Mi amigo Moisés, Andrés Benítez, Kevin, David, Carlos, Calderón, Milton, Guido y José. Cualquiera de los demás los escucho. O hacemos a dedocracia. Yo puedo presentar, Juan Carlos. Listo, Angie. A ver, cuéntame, muéstrame tú. Ahí puedes Mm, compartirnos, ¿verdad? sí. O sea, no estoy segura si es que... no entendía bien la diferencia entre, entre el arrastramiento excéntrico, entonces busqué un poco más en otra página y creo que lo que David quería decirnos con su dibujo era esto de aquí, que la forma de, como que el Ujú. arrastramiento excéntrico lo que hace es disipar energía, como que creando una ruptura y más o menos, o sea, no sé si lo pueden ver, Sí, se está viendo ahí. Ajá. ya, o sea, más o menos como que crea o sea, como rótulas, como ven aquí. Ujú. Y entonces, más o menos aquí así quedan los diagramas de momento. O sea, me pareció más interesante verlo con imágenes porque no lo entendía bien eh, como que en la lectura. Y como decía un párrafo, solo escribí un párrafo. eh, algo también que no me quedó claro, Juan Carlos, es cuáles son mejores, los concéntricos o o los que Dame, tienen... dame un segundo. Dile a Cristian que te dé bien. Ya. ¿Cuáles son mejores? A la pregunta. Pues digamos que es como decirte, ¿qué es mejor, el hormigón o el acero? Es una pregunta que depende del caso. O sea, Ujú. ambos sistemas son igual de eficientes. Sin embargo, en ciertos casos se prefiere uno sobre el otro. ¿Sí? Y bueno, está bien, concéntricos. Y los arrastramientos, perdón, excéntricos son los que nos estás... A ver, esto es un arrastramiento excéntrico, lo que nos estás mostrando, ¿no? Ajá. Ya. ¿Y los concéntricos, qué encontraste que serían? De los concéntricos encontré... no lo pegué, pero estoy segura que... esto, que así se ven las fuerzas. Pero, o sea, lo que al final no entendía bien es como que, en qué se, o sea, cuál es mejor, pero como, obviamente. Ya. No, no, mejor o peor, no, digamos que tienen comportamientos distintos, pero cualquiera de los dos, igual una estructura, hay diferentes tipos de arrastramientos y varias estructuras podrían tranquilamente considerar ese tipo o sea, cualquiera de los dos métodos para diseñarse y estarían bien diseñadas, no hay ningún inconveniente. Eso es el abanico de opciones que tenemos como diseñadores, ¿no? Eso es lo bueno. No es que el uno o el otro es mejor que el otro, sino que a la larga son opciones que tenemos. Lo que hay que entender es la diferencia. Entonces, de los concéntricos, no, en el documento, a mí me pareció bastante claro el documento, no sé qué no entendías de los concéntricos. O sea, no, sí entendí, solo que me gusta más verlo con dibujos, entonces, básicamente. Claro, ajá. Pero ahí en el documento habían bastantes dibujitos, ¿no? Ujú. Ujú. Pero bueno, genial. Listo. Bueno, Angie, muchas gracias. Pero, a ver, ¿cuál es la principal diferencia? Eso era la pregunta. La O principal sea, diferencia que tú creas. Mi amigo David, en resumen, habló de que los unos tienen menor deformación, ¿sí o no? Ujú. Básicamente eso fue tu conclusión. Sí. ¿Cuál sería la tuya?
La diferencia, estamos hablando de la diferencia entre el uno y el otro. Ujú. O sea, yo puse que en los arrastramientos concéntricos del comportamiento que tienen un sismo puede afectarse por el pandeo de las riostras comprimidas. Y el otro que cuando, o sea, cuando llega un sismo, se comportan como que de una manera mejor, ya que tienen una elevada rigidez lateral por las riostras y se disipa energía de una manera correcta. Ya, está un poco confuso, la verdad, no te entendí muy bien, pero gracias. Gracias, Angie. Muy bien. Y a ver, otra persona, otros Yo, tres estudiantes. yo también puedo. Espérate, Nico, creo que tú estás, aquí yo no sé por qué no estás, pero tú eres el primero sacado de la lista por participación, otra persona, aparte de ti. No lo Yo, tomes a mal. Erika. Podría yo, Juanca. Ya, a ver, Erika, vamos primero a las damas, Erika, Ya, ya comparto. y después vamos con mi amigo Luis. Ahí sí se ve la pantalla. ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces, bueno, yo la dividí en, bueno, como nos decías que sacamos las características, son de Ujú. los pórticos arrastrados concéntricamente. Es una ventaja, decía que tiene ventaja en rehabilitación sísmica de estructuras, los elementos que se mandan a fabricar y son más fáciles de montar en la obra. Se usa para rehabilitar estructuras porticadas de acero o de hormigón armado. Se consideran pórticos ordinarios y especiales y el factor R del pórtico especial es mayor que el ordinario. Para los pórticos arrastrados excéntricamente, dice que se crea una zona llamada link o enlace para disipar energía. Esas zonas se van en las vigas. No es conveniente crear esta zona en columnas porque el esfuerzo axial que varía por el sismo hace más difícil determinar la resistencia a corte y flexión. Claro. Se puede aplicar en diseño por capacidad, pues mediante el corte o enlace o fluencia por flexión se evita el pandeo de las riostras y columnas. Sirve igual para rehabilitar estructuras y el enlace puede ser interior o exterior. Se puede ver que estos son los interiores y aquí son exteriores, los enlaces. Ya. La diferencia principal es que en el pórtico concéntrico, a pesar de su elevada rigidez lateral, el comportamiento sismo resistente se ve afectado por el pandeo de las riostras comprimidas, y en el excéntrico el diseño sismo resistente no se ve afectado por el pandeo de riostras y columnas porque se crea el enlace que disipa energía. Además posee una elevada rigidez de riostras y por esto se coloca con la finalidad de generar una excentricidad en las vigas. Ajá. También posee, a ver, déjala ahí. Ya. Ya, ahí tienes palabras clave. Tienes unas palabras clave. Ajá. Y está muy bien. Gracias, Erika. Muy buen trabajo. Ya. ¿Ya? Luis. Luis. Genial. Ahí se está presentando tu pantalla. Estaba con el micrófono apagado. Ya, entonces, bueno, yo puse la principal diferencia, que como decía en el PDF, los pórticos excéntricos intentan aprovechar las ventajas de un pórtico no arrastrado, que es la ductilidad, que dice aquí en su comportamiento se difieren principalmente, porque el arrastramiento excéntrico intenta aprovechar las ventajas de los pórticos no arrastrados. Es decir, los arrastramientos excéntricos presentan una ductilidad alta que les permite llegar a la fluencia generando una rótula y disipando así energía. A diferencia de los pórticos arrastrados concéntricamente, que tienen una alta rigidez lateral, pero pueden conllevar al pandeo de las riostras de compresión, no son tan dúctiles como los otros.
Y aquí están las características. Los pórticos arrastrados concéntricamente tienen una alta rigidez lateral, posible pandeo de los restos de compresión. Las reostras llegan al final o al centro de la viga y tienen ciertas complicaciones arquitectónicas que aunque pueden ser aprovechadas como igual estaba en el PDF. Los pórticos arrastrados excéntricamente también tienen una elevada rigidez lateral, son más dúctiles y estables. Las riostras dejan un enlace de cierta longitud entre riostra, viga y la siguiente riostra, o también la riostra y el final de la viga. Y bueno, ahí también decía que siempre se hace con las vigas, no con las columnas, porque es preferible o sea, que llegue a la afluencia en las vigas a las columnas. Y esto también presenta ciertas complicaciones arquitectónicas, pero también pueden ser aprovechadas. Ya, muy bien. Bueno, gracias, Luis. Genial. Ya, Juanca. Ya, la última persona que quiera participar voluntariamente. ¿Qué le pasó a tus lentes, Luis? ¿Se rompieron o qué? Pensé que era la nueva moda, pero ahorita que te veo más de cerca. No, ya mismo los arreglé por la cuarentena. Ah, ya, bueno, genial. ¿Quién más? O hacemos dedocracia. Por aquí, ¿quién? A ver, ¿quién no tengo por aquí? A ver, digan un número del 1 al 19. Nico, un número del 1 al 19. 13. 3. 3. 13. Kevin. Martín. Quitando a Kevin y a Luis. Martín Williamson. Martín Williamson. Se salió. Se salió del miedo. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Bueno, de ahí sigue mi amiga. No, sí está aquí el Martín. Sí está. Martín, ya. Sí, porque no sonó la ventanita. A ver, Sí. Martín, preséntanos la pantalla. ¿No te oigo? ¿Alguien le escucha? Si quieres, puedes escribir al chat. Nada, no sé qué pasa. Bueno, entonces de ahí siga Melanie. Melanie, te has ganado el premio. Ya le comparto mi pantalla. Con Melanie terminamos. Aunque creo que, bueno, ya la última, Mela. ¿Listo? Para continuar. Ya. Entonces, los pórticos arrastrados concéntricamente tienen esta forma. A ver, cierro esto. Ya. Entonces, comúnmente se usan en la rehabilitación de estructuras porque es mucho más fácil traerlos prefabricados y colocarlo en la estructura. Presentan una elevada rigidez lateral. Su comportamiento sismorresistente puede verse afectado por el pandeo de las rostras comprimidas. El ACI considera dos categorías, especiales y ordinarios. En los pórticos arrastrados excéntricamente se disponen riostras deliberadamente para generar una excentricidad en la viga, que es esta parte rojita de acá. Que se llama, ¿cómo le llaman? Enlace, vínculo. Vínculo también les llaman a veces. Sí, y son para disipar energía, mientras el resto de la estructura se diseña para responder en rango elástico. La diferencia principal es que las unidas son más rígidas, los concéntricos, y en cambio los excéntricos son un poco más dúctiles y tendrían un mejor comportamiento sísmico. Ya, esa sería la principal diferencia. Sí. Ya, bueno, genial. Gracias, Melanie. Ya. Listo, entonces, como se pudieran dar cuenta, prácticamente en estos
en el documento hablaban un poco acerca principalmente del comportamiento, ¿sí? Entonces, a la pregunta que me decía Angie, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Realmente no hay respuesta, porque yo puedo hacer la misma estructura con hormigón que con acero, y dentro de acero yo puedo hacer la misma estructura con pórticos arriostrados concéntricos, pórticos arriostrados excéntricos, y bueno, esos son algunos de los sistemas constructivos que hay, porque existen también sistemas de pandeo restringido, bueno, etcétera. ¿Listo? Vamos a complementar diciendo que dentro de los dos tipos de arrastramientos principales que nosotros vamos a encontrar, los sistemas arrastrados concéntricamente son los más comunes, ¿sí? En donde lo que yo espero en un sistema arrastrado, por cierto, no he estado con la cámara, me olvidé. Lo que yo espero de un sistema arrastrado concéntricamente es que exista pandeo y fluencia en las diagonales. Ojo, ¿listo? Entonces, en un sistema arrastrado concéntricamente, lo que yo quiero que se dañe son las diagonales, o por fluencia o por pandeo. Yo espero que haga eso. Sin embargo, en el momento en que se dañan las diagonales, el resto del sistema, las vigas, las columnas, etcétera, deben permanecer bien, sin daño. De tal forma que yo cojo, apuntalo mi estructura, cambio esas diagonales, pongo nuevas, sueldo nuevas, y como el resto está bien, la estructura queda íntegra, funcional de nuevo. ¿Sí? Eso es súper importante. Sin embargo, por ejemplo, en los sistemas que son excéntricos, el vínculo, ¿sí? Es la parte que se daña, ¿ya? Entonces, como el vínculo hace parte o de la viga o de la columna, bueno, hay otras formas de hacer vínculos en donde, digamos que no vamos a entrar mucho en detalle, pero los comunes son, como vieron, que el vínculo o el enlace quede dentro de la viga. Entonces, la viga se va a hacer pedazos. En ese punto, yo espero que la viga entre en una alta no linealidad y se dañe el material. ¿Listo? Por lo tanto, las diagonales, en cambio, en un sistema excéntrico, debe diseñarse para permanecer elásticas. Esa es la principal diferencia. En el sistema concéntrico, las diagonales se dañan. En el sistema excéntrico, las diagonales son elásticas, permanecen elásticas. En el sistema concéntrico, el daño se concentra en las diagonales y el resto queda bien. En el sistema excéntrico, el daño se concentra en el enlace, en el vínculo, y el resto queda bien. ¿Listo? ¿Vieron las dos diferencias principales? ¿Sí? Genial. Tengo una pregunta. Dime. En pórticos de hormigón se podría rigidizar ya sea con... O sea, no se acostumbra con arrastramientos de este tipo, ¿no? ¿Cómo rigidizas un edificio de hormigón para que cumpla una función así? No, es que el problema, lo que pasa es que en acero es fácil, como hablábamos alguna vez, en acero es fácil porque el sistema de acero tiene la ventaja de que yo puedo desconectar el resto de los elementos para que solo trabajen a gravedad. En hormigón no se puede hacer eso. Entonces, así yo pongo una diagonal en hormigón, ¿cómo le digo a la diagonal que la diagonal solamente trabaje a tensión o a compresión? No hay cómo. Entonces, por eso este tipo de sistemas son especiales solamente de edificios de acero. Y eso es algo que yo creo que podemos mejorar en Ecuador, porque este tipo de sistemas no se hacen mucho y cuando se hacen, no se hacen bien. ¿Sí? Entonces, eso es la intención de todo esto, ¿no? Entender esos conceptos fundamentales, ¿no? Dime, ¿otra pregunta? Más que una pregunta, era más como un aporte, porque, o sea, en estructuras 2, el Fabricio igual nos había hablado de esto, y decía que en Ecuador igual no se usa mucho esto de las riostras diagonales, justamente por la arquitectura.
¿ya? Por Y, arquitectura. Ujú. ajá, y que parte de los edificios de hormigón, o sea, para rigidizar se usa muros. Sí, claro. Es el sistema más simple, es rigidizar con muros. O sea, digamos que en la arquitectura, o sea, desde el punto de vista de arquitectura, digamos que en todo el mundo, pues los arquitectos tienen el mismo problema, ¿me entiendes? O sea, eso es una barrera que a mí no me parece que debería ser una barrera. Y se pueden usar, existen formas de usarlos, y bueno, dentro de la arquitectura, pues hasta se ven chéveres, o sea, tampoco como en las plataformas del norte, que todo es un sistema de arrastramientos, que se miran todos los arrastramientos, también es exagerar, pero hay sitios en donde en el documento ustedes pudieron darse cuenta edificios bien bonitos, en donde los elementos son arrastramientos. O sea, eso de la arquitectura depende del arquitecto, ¿sí? Y no me parece que sea una barrera. Más que todo es el desconocimiento, ¿sí? Ahora, si los arquitectos supieran la ventaja que trae esto, por ejemplo, de que ellos pueden hacer espacios más grandes. El problema es que en ingeniería nosotros estamos acostumbrados a que los espacios sean pequeños por el límite que tenemos en el hormigón. Pero en acero yo puedo tener luces, como en el ejemplo que estamos viendo, luces de 9 metros, sin columnas, espacios de 9 metros. Eso es gigante. Y eso es lo que deberían mirar los arquitectos antes de ponerle trabas a la estructura, ¿no? Entonces, ojo, en el ejemplo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, los arrastramientos los pusimos externos porque son los más eficientes en el extremo del edificio, ¿sí? Sin embargo, yo los puedo meter en un pórtico interno y tampoco hay problema. Si yo meto la estructura, toda la fachada, que es lo que más les preocupa a los arquitectos, pues podría ser de lo que les plazca, ¿sí? Y bueno, ya vamos a mirar el sistema. ¿Listo? Entonces, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. dime. Por ejemplo, o sea, en los arrastramientos, ¿quién primero diseña, el arquitecto o el ingeniero? Porque en función de eso es lo que ellos se van a quejar. Sí, lo que pasa es que, verás, siendo honesto, nosotros tenemos un trabajo relegado a después del arquitecto, que está mal en mi concepto. Y no porque seamos más importantes o ellos sean más importantes, sino porque es muy importante coordinar. Porque, por ejemplo, si el arquitecto me dice necesito luces grandes, pues yo como ingeniero estructural puedo mirar diferentes sistemas estructurales que combinen, ¿sí? Entonces, lo normal es que el arquitecto les pase a ustedes el plano arquitectónico y les diga, aquí puse mis columnas, no quiero columnas en otro lado que no sean aquí. Pero ellos no tienen noción de columnas, ¿cómo hacen eso? Porque... No, digamos que les dan arquitectura. Miguel Andrés les da a los de arquitectura análisis estructural. Ven 3 análisis estructural y en el tercero ven lo que ustedes ven en mecánica estructural, mecánica de materiales. Ajá, pero eso es full básico. Eso es lo que hay, ¿no? Sí. Sí, bueno, digamos que hay unos que tienen por experiencia mucha intuición, pero realmente la formación aquí en Latinoamérica del arquitecto no es vista así. Por ejemplo, en España, la formación del arquitecto es integral. Ellos hacen cálculo estructural y ellos pueden especializarse en ingeniería estructural. Pero bueno, hay algo, hay cosas que podemos mejorar, ¿no? Listo. No sé si están viendo todo el mundo mi pantalla. Y ya para comenzar como tal, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta en el video, yo revisando la grabación me di cuenta que cometí un error en la asignación de las vigas y de las columnas. Por lo tanto, volví a empezar el modelo desde el inicio para que no haya confusión, porque asigné las columnas en las vigas y las asigné mal. ¿Listo? No en la definición, sino en la asignación. ¿Listo? Entonces, vamos a partir desde, justamente esta es la última pantalla en donde termina el video que les subí ayer. Y pues, no sé, ¿tuvieron problemas siguiendo el video? ¿O todo bien? No, todo bien. Listo. Entonces, preguntas. ¿Qué
vieron de raro que no entendieron? Por ejemplo, ¿entendieron por qué se aplicaban esas cargas así? ¿Se aplicaban cargas puntuales? ¿Ah? Sí, es ¿Entendieron como esa parte? raro. Ya. Entonces, eso obedece a la configuración estructural. En hormigón, nosotros tenemos vigas tan pequeñas que la reacción de las vigas, ¿sí? Tenemos viguetas tan juntas que la reacción de las viguetas sobre la estructura prácticamente es una carga que se la puede representar como una carga distribuida, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que hicimos del edificio de hormigón, pues teníamos viguetas cada 75 centímetros y de esas viguetas teníamos una reacción y dividíamos la reacción entre el espacio para que se vuelva una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Sin embargo, en acero hay un cambio fundamental y es el hecho de que las viguetas que sostienen el piso tienen un espaciamiento. Cuando yo les mostré el diseño de la estructura, les decía que el sistema de piso estaba soportada por esas líneas rojas que son prácticamente las viguetas, y si eso es entre vano y vano, hay 9 metros, cada una de esas viguetas, ¿sí?, soporta 3 metros de ancho aferente. Entonces, decir que la reacción de esas viguetas es una reacción que se puede transformar en una carga distribuida, eso es un error. ¿Listo? Entonces, prácticamente como las viguetas están conectadas en un punto que es a los tercios de las vigas principales, pues lo que se hizo o lo que debíamos haber hecho es calcular las reacciones de esa vigueta roja, de las viguetas rojas que tengo ahí, como hicimos la otra vez, ¿sí? Y las reacciones pasarlas a la estructura como cargas puntuales. Eso es lo correcto para estructuras de este tipo. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Listo. Sí. Entonces, por eso, nosotros teníamos que en las vigas horizontales, que son las vigas cargueras, ¿sí se fijan que para ese sistema de piso, las vigas horizontales son las vigas cargueras, ¿no? Para ese sistema de piso, las cargas de las viguetas del piso están ubicadas a 1/3 de la longitud de la viga en cada uno de los espacios. ¿Listo? Y listo. Eso era lo que teníamos que considerar ahí. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Bien? A ver. Ahora, ¿por qué había una carga distribuida uniforme en las vigas verticales? Eso nos dice. Son pórticos gravitacionales y no pórticos cargadores. Perfecto. Porque van en el mismo sentido de las viguetas. Esa es la explicación, ¿sí o no? Y por lo tanto, pues se cargan como si fuera una vigueta. ¿Listo? Aquí hay un cambio un poco interesante porque el concepto ya de gravitacional y de sísmico cambia un poco. Pero digamos que es por esa misma razón. ¿Listo? ¿Qué otra cosa encontraron de raro? Los desplazamientos que pusiste en la esquina derecha. Generalizados, los generalized displacement, ¿no? Ah. Exacto. Entonces, vamos a comenzar con eso. Voy a irme al modelo y en mi modelo, ¿sí?, que dijimos que se llama rigidez, ¿sí?, y entendiendo que yo voy a diseñar 2 modelos, ¿sí?, vamos a hacer o vamos a correr la estructura y vamos a mirar algunas cosas interesantes. ¿Listo? Entonces, dentro de la estructura, obviamente podemos mirar, ya sabemos, reacciones, podemos mirar fuerzas en los elementos. Creo que esa parte ya me la voy a obviar porque ya saben cómo hacerlo, ya lo hemos hecho y lo conocemos. ¿Listo? De esta estructura, lo que vamos a analizar un poco y un poco en detalle es algunas cosas que son requisitos sísmicos, ¿sí?, de diseño. Entre ellos, el componente de los análisis modales. ¿Listo? Entonces, yo en este modelo, y nadie me preguntó del espectro de diseño. Creo que ya lo vieron Sí, ya lo habíamos visto. video, ¿no? Ya lo habían visto en el video
no sé si los chicos que de pronto están más abajo tienen preguntas porque no han visto ingeniería sísmica. No sé, Nicolás, Carlos y Julián. ¿O sí se entendió? ¿Estamos bien? Sí, yo sí entendí. No te escucho, Julián, Nico. Escucho que hablas, pero no te oigo. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Ahí No me sé qué escuchas? dijo. Sí. Ya. Sí, o sea, como dijo Julián, estaba medio fácil de entenderle porque era básicamente reemplazar tu segunda función y ya. Directamente en vez de trabajar con las constantes que ya nos daba la NEC, creo que ya es básicamente todos los resultados evaluados ya con las funciones de la NEC. Y luego Ajá. solo hacer la función, importar el archivo y ponerlo con el espectro de elasticidad en el mismo SAP y ya. Ya, listo. Genial. En el Entonces, examen, ¿cómo vamos a hacer? ¿Tú nos vas a dar los factores para calcular la gráfica desde cero? digamos que lleguemos al examen y lo pienso. No he pensado en el próximo examen, pero les diré. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo, para hacer el análisis espectral, nosotros necesitamos tener claro la masa. En el video se mira cómo se asigna la masa y no hay preguntas acerca de por qué se usaron esos casos de carga o está todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. No, eran los casos típicos que usábamos, ¿no? Ajá. Casos de carga muerta. La masa Yo es la... no entendí. ¿Ah? Yo no entendí, Juan Carlos, el de la muerta 4, el que estaba dentro del... Ya, esa de las es gradas. una pregunta. La muerta 3 son prácticamente los mismos que hicimos en el edificio inicial. Muerta 3, fachada. Muerta 4, escalera. Pero ¿por qué se añadía esa carga en las dos vigas si lo que sube, si la grada solo sube y se agarra de un lado? Ah, no, porque haz de cuenta que tú estás en el suelo. Entonces, en el suelo llega la grada y se agarra la viga de adelante, digamos. Pero al frente arranca de nuevo la grada y vuelves y subes. Haz de cuenta que es como un centro comercial. ¿Te has dado cuenta? En un centro comercial, los dos extremos están soportados con gradas. ¿Me entiendes? Ya entendí. ¿Ya? Bueno, digamos que es la parte de la grada. Eso se lo modelo. Ahora, vamos a mirar los modos de vibración. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de desplazamientos, ahorita todo el mundo está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en la parte de desplazamientos, me voy a ir al análisis modal. Fíjense lo importante que es no coger a SAP a la loca y decirle, SAP, ya, diséñame, ¿no? Le hemos hecho bastantes modificaciones a los estados de carga, empezando por el análisis de efectos P-delta, cosa que debe hacerse siempre, ¿no? Entonces, no es coger y mandarle a SAP y ponerle cargas y correr. Son muchas configuraciones. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte modal, ¿sí? Hay cosas que se deben apreciar. ¿Listo? Entonces, lo puse en el otro lado. Pongan aquí en la ventana de la izquierda, no quiero modificar análisis modal, el modo 1, y le voy a dar aplicar y voy a poner a bailar a mi estructura. El código está pensado para que las estructuras, ¿sí? Por el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Recuerdan cuál es el método de la fuerza horizontal equivalente, no? Ese método sirve para estructuras que son totalmente regulares. Por ejemplo, esta estructura que estamos haciendo aquí es supremamente regular. ¿Listo? Ya hemos hablado un poco de esto. ¿Qué significa que es regular? Que los primeros 3 modos de vibración, ¿sí? Son uno traslacional, como es el que estamos viendo acá, ¿sí? El segundo, yo lo puedo mirar dándole clic aquí a la flecha. Puedo mirar el segundo modo de vibración de la estructura. Fíjense que es otro modo traslacional. ¿A qué se refiere? Toda la estructura se va o hacia la derecha o hacia el frente, ¿sí? Eso es básicamente, o se mueve en X o se mueve en Y. Aunque ustedes lo ven chistoso, y yo no sé cómo es que hice, pero ya le quité el sonido.
Si ustedes se fijan, hacer bailar la estructura es una herramienta de análisis estructural del ingeniero estructural. ¿Por qué? En el momento en que ustedes la ven, fíjense que se nota claramente que esta estructura en todos sus puntos está bien conectada. O sea, están todos los puntos unidos. Si hubiera algo desconectado, créanme, se van a dar cuenta porque cuando sacan los modos de vibración, ese punto va a estarse moviendo de una forma rara. Entonces, siempre les recomiendo mirar cómo la estructura baila y analizarla, ¿sí? Aunque parece chistoso. Ahora, dos modos. El primero, desplazamiento. El segundo, desplazamiento. Y el tercero, si todo salió bien, les tuvo que haber dado torsional. ¿Listo? Eso es un giro alrededor del eje vertical Z. ¿Listo? Este edificio es totalmente adecuado para aplicar el método de la fuerza horizontal equivalente. Ese es un método simplificado. Si ustedes quieren usar otro método, como el método espectral, mejor aún. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? En SAP, lo importante es que, por ejemplo, si yo me voy al modo 1, SAP me da el periodo estructural. Esto es el periodo de mi estructura en segundos. Entonces, mi estructura tiene un periodo de 0.5 segundos, ¿sí? Y bajo ese periodo, lo más seguro es que si yo le pongo una señal sísmica que tenga o coincida con ese periodo, la estructura se mueva así. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar unos requisitos del código que son bastante importantes que tengamos en cuenta. Uno de los requisitos principales es qué dice el código acerca de lo que son análisis de derivas. ¿Listo? Entonces, este es el código de la NEC, peligro sísmico, lo pueden descargar en el Midubi. Yo, por cuestiones de tiempo, voy a ir a los puntos que nos interesan. Cuando ustedes se van a 4.22, el código me dice que las estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas y de madera tienen una deriva máxima, delta M máximo, de 0.02, eso sin unidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente yo en el Ecuador, mi límite de deriva es el 2% de la altura del piso. ¿Listo? Ahorita vamos a calcular las derivas. Otra cosa que yo debo tener en cuenta es que la deriva que yo debo considerar es, para mis análisis, es algo que se llama la deriva inelástica. Esto es el límite máximo. Sin embargo, si ustedes se van a la página 76 de este documento, él habla cómo se hace el control de la deriva del piso. Y, resumiendo, dice lo siguiente, que el cálculo de las derivas del piso debe incluir efectos P delta mayúscula, o sea, efectos del desplazamiento total de la estructura y efectos P delta internos de los elementos. ¿Listo? Cosa que ya lo estamos haciendo con las modificaciones de los efectos P delta. ¿Listo? Y para controlar la deriva, anótenme esta ecuación. La deriva de mi edificio, ¿sí? O sea, la deriva de demanda de mi edificio se calcula así. 0.75 por R y por delta E, donde delta E es el desplazamiento que yo obtengo en SAP. Delta E es prácticamente la deriva que yo obtengo por SAP. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Listo. Entonces, fíjense que este R es el factor de reducción de resistencia, que para nuestra estructura de nuestro ejemplo es igual a 5, así como se vio en el video. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar también? En nuestra estructura
hay otra cosa que se debe considerar y es el tipo de análisis. Si se van a la página 64 del diseño, el código habla una cosa interesante y dice, ¿no? El ajuste del cortante basal de los resultados obtenidos por el análisis dinámico. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo calcule la fuerza sísmica por un método de análisis modal espectral, diferente al método de la fuerza horizontal equivalente, yo debo garantizar que en ese modelo, con ese espectro, ¿sí? Al menos, ¿sí? Ese cortante basal dinámico, ¿sí? No debe ser menor al 80% del cortante basal estático, utilizando el método estático. ¿Qué quiere decir? Que el cortante que encuentro por el método espectral tiene que ser mayor al 80% del cortante que se calcula por el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Estamos? Básicamente, eso es lo que dice ahí. O sea, si no se cumple, utilizaríamos Si no se cumple, ¿cuál debes usar? O sea, la de fuerza horizontal equivalente. Sí. O rigidizar tu estructura de tal forma de que el sistema se vuelva más rígido y suba el porcentaje de cortante de tu estructura. Okay. ¿Listo? Listo. Entonces, hay varias alternativas. Tú puedes modificar el modelo o diseñar para el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? ¿Qué te aconsejo yo? Rigidizar el modelo. Dime. Arrastramiento. De la fuerza equivalente es el método que utilizamos para diseñar la armadura. No, para el edificio de hormigón. ¿Recuerdas que pusimos unos factores y que había una fuerza en los pisos? ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, de hecho, en el video lo programé también. Creé unos casos que decía fuerza horizontal FHE en X, FHE en Y. Y le pusimos los coeficientes sísmicos. ¿Listo? Entonces, esta estructura puede ser analizada ahorita ya como está programada, tal como en el video, puede ser analizada por el método espectral y por el método de la fuerza horizontal equivalente. Tal como Esta está sí. programada. Ajá. Esta, como es una estructura regular, fíjense que aquí dice, para estructuras regulares, yo tengo un límite más pequeño, 80. Si mi estructura fuera irregular, tendría que garantizar que el método espectral sea mayor al 85%. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, aquí se ha quedado bailando mi estructura y es por lo siguiente. Quiero que, por favor, le seleccionen, ¿sí? No se ve, Juan Carlos. Seguimos viendo tu PDF. Perdón, sí. Listo. Quiero que por favor hagamos lo siguiente. Vamos a irnos aquí, ¿sí? A los 3 nodos que seleccioné para generar los Generalized Displacement. ¿Listo? Los vamos a dejar ahí seleccionados. Y voy a seleccionar los 4 nodos, bueno, de hecho los 3 nodos, digamos. Y le voy a dar Display Show Tables. ¿Listo? Y en esa parte, lo que voy a hacer es, le voy a marcar aquí en Loads Pattern Definition, Auto Seismic Loads, ¿ya? Voy a marcar este de aquí. Y aquí, donde dice Structure Outputs, le voy a marcar Base Reaction. ¿Listo? De los métodos, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar sismo, fuerza horizontal en X y en Y. Y voy a seleccionar sismo en X y en Y. Recuerden cuál es la diferencia. Estos que dicen EX y EY se calcularon con el espectro, ¿sí? Y estos que dicen FHE, X y Y se calcularon por el método simplificado estático de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo?
Entonces, le voy a seleccionar esos 4, le doy OK y le voy a dar, que me muestre. ¿Listo? Los datos. Ahora, una vez que tengo esto, fíjense lo siguiente. En esta ventana que me aparece en AutoSeismic, ¿no? Me dice cuál fue los parámetros que puse de aceleración del terreno y de K, pero más importante me dice cuál es el cortante basal. Este es el cortante basal que me dice el código. Y este cortante basal que vemos acá es el cortante basal del método estático que dice el código allá. ¿Listo? Entonces, voy a anotarlo aquí y voy a decir que mi cortante estático, mi cortante basal estático es igual a 17.618.75 kilonewtons. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que chequear? Que el cortante basal por el método de espectro sea mayor al 80% de este valor. ¿Listo? Era Entonces, .73, Carlos. No sé dime. si... ¿No era .73? ¿Qué? O sea, es 17.618.73. Ah, ya. Ya, punto 73. Realmente no estamos seguros ni del entero, pero peor del decimal y de la centésima, sí que menos, ¿no? Pero Tenía otra pregunta, Juan Carlos. Perdón dime. por interrumpir. Vi que se podía programar el espectro según, o sea, directamente de la norma de la NEC 2015. Sí, Pero sí, eso esto ¿te hace un modal o te hace lo que hicimos? te hace un espectro. Un espectro es un espectro, nada más. Tú tienes que programar después con ese los casos de carga. Entonces, si tú Ok. coges con la NEG y sacas ese espectro, Ujú. después haces todo el procedimiento que ya está en los dibujos. Eso lo vamos a hacer cuando veamos diseño de estructuras con muros. Lo vamos a ver Ok, después, porque lo estoy haciendo así como por etapas. Esa es la listo. idea. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí ya nuestro cortante. Ahora, nos vamos aquí a donde dice en este desplegable, nos vamos a reacciones en la base y nos concentramos en estos dos casos. Fíjense que, recuerden que las reacciones en la base me da la sumatoria de toda la fuerza que se está aplicando en la estructura. En estos casos que son de espectro, miren que la fuerza total que se aplicó en X espectralmente es 15.936 y en Y 15.946. Lo que quiere decir que este valor, yo voy a calcular la relación entre este valor que tengo, digamos, el más pequeño de esos dos, que sería 15.936.72, que es el cortante basal dinámico, y lo voy a dividir entre el cortante basal estático. Y si me ayudan con esa operación, yo también la tengo por aquí. Ah, ya hice mal. ¿Cuánto les da? No todos a la vez. 0.945. 0.90. ¿Qué quiere decir? Esto es mayor a 0.8. Puedo diseñar o puedo usar mi modelo estructural. ¿Listo? El modelo estructural está bien y la fuerza sísmica por el espectro es aceptable para el código. ¿Listo? Otra cosa que dice el código, ¿sí? Que no sé por qué no les dije, es acerca de los modos de participación. Entonces, no lo encuentro ahorita. Juan Carlos, a mí me salieron valores diferentes. No importa. O sea, sí importa. Quiere decir que hiciste algo diferente a mí. Pero es poquitito, sí. es como que 15.926 me dio a mí. Ah, no, ya es muy poco. Ahí. Y en cada una me da 15.954. Ah, eso es muy poco. ¿Listo? No encuentro la otra parte. Eso debe estar en el código. A ver, masa modal. Masa modal.
Eso, aquí, listo. Entonces, esto es como un abanico de cosas que hay que entender, ¿no? Fíjense aquí que cuando dice procedimiento de análisis espectral, dice que yo debo considerar los modos. La última vez, Carlos me estaba preguntando acerca de por qué ponía 30 y no ponía otro número, ¿no? Entonces, lo que sucede es que yo tengo grados de libertad, ¿listo? Entonces, en mi modelo, yo debo considerar tantos modos de tal forma de que por código yo tenga que, sumados todos los modos de vibración, exista más del 90% de la masa total de la estructura moviéndose internamente dentro del elemento. ¿Listo? Eso es por código cuando utilizo la masa modal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? SAP me está diciendo que yo debo garantizar de que más del 90% de la masa está considerada, del edificio, está considerada en el análisis. ¿Listo? ¿Cómo veo eso? Voy aquí. Me voy a salir de nuevo de aquí. Voy a Display. En la parte de Display me voy a Show Tables. Y aquí, en la parte donde dice Structure Outputs, presiono el que dice Modal. Y le voy a dar OK. ¿Listo? En donde dice Modal, aquí me aparece porcentajes de participación de masa. Este de aquí. Modal Participate Mass Ratio. ¿Listo? Y voy a mirar. En este modelo yo usé 9 modos. ¿Sí? Y yo voy a mirar aquí. Estos son porcentajes. En el primer modo se usó esto en porcentaje. ¿Ya? Y entonces, aquí voy a concentrarme en estas dos columnas. Esta es la masa total acumulada. Entonces, en el primer modo, digamos, en X se usó 0. 0 de masa está participando en X. Y el 89 en Y. ¿Estoy cumpliendo con un modo de vibración? No. Porque tengo 0 en un sentido en X, 0 de masa en X, y tengo 89 solamente en Y. Ahora, este valor de aquí se va a sumar con este valor de acá. Y este más este me van a dar este valor de acá. ¿Se entiende? Que es la masa del segundo modo. O sea, estos son acumulados, estas columnas. Entonces, yo lo que tengo que revisar es en qué modo este valor se pone más de 90. Entonces, en el modo 4 se pone más de 90 en X. Y en el modo, en el modo 5. Y en el modo 4 se pone más de 90 en Y. ¿Qué quiere decir? Que con solamente yo necesitaba para este modelo 5 modos de vibración y pudiera estar bien. Pero si hay modelos que son muy irregulares y no alcanzo a tener acá al final más del 90%, debo ponerle en mi configuración que coja más modos de vibración. ¿Se entiende? ¿Listo? Listo. Ahora, ya chequeamos eso. Vamos a chequear derivas. ¿Cómo se chequearía derivas normalmente? Yo cojo, voy aquí a desplazamientos y digamos voy a chequear las derivas provenientes de el desplazamiento de la combinación de sismo. ¿Sí? Entonces yo vengo aquí, voy a decir X más punto 3 Y. Y le voy a dar OK. Entonces recuerden que la deriva es la distancia que hay entre un punto y otro punto en los extremos de una columna. Entonces, este desplazamiento dividido entre la altura de la columna es la deriva. ¿Listo? Donde la deriva delta se calcularía como delta entre h, siendo h la altura de la columna. Entonces, yo voy a ver acá mi deriva, por ejemplo, del último piso de este nodo. ¿Listo?
Entonces voy a ver aquí, le doy clic derecho y veo. Voy a calcular la deriva en X. La deriva en X dice que es la traslación en el grado de libertad 1, que sería 0.04899. Voy a ver el desplazamiento en ese mismo sentido en X en el nodo de abajo de la columna. Sería 0.0375. La diferencia entre esos dos valores es delta. Delta sería 0.04899 menos 0.0375 sobre la altura, que es 3.90. ¿Cuánto les da de deriva? Primero, ¿cuánto da la parte de arriba? De deriva sale 0.0029. Lo de arriba. Ya. ¿Cuánto da lo de arriba? Da este número, ¿sí o no? 11.49, ajá. Y eso entre 3.90 por 100 me da 0.29%. Esa es la deriva de mi estructura ahorita. El código me permite 2%. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué quiere? ¿Qué les está diciendo? Está Está sobrado. excelentemente bien. Está pasada. O sea, está gastando harta pasta. Porque la estructura está exageradamente reforzada. ¿Listo? Entonces, ¿para qué son los desplazamientos generalizados? Yo voy a Juan seleccionar... Carlos, una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué le analizamos a las derivas con X más 0,3 de Y y no con las combinaciones que le considera R? No. Las que tienen R, Ajá. nunca... Ya te voy a explicar ahorita por qué, pero por eso yo hice casos para diseño con R. Yo siempre diseño dividido sobre R. Y para derivas, solamente utilizo la fuerza sísmica sin R. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, y eso tiene que ver con esa ecuación, que ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, fíjense ese número, 0.01149. Yo le voy a dar, SAP no me entrega derivas, ETAP sí. SAP no me entrega derivas, pero con esos desplazamientos generalizados, seleccionando los nodos, yo le puedo decir a SAP en Display Show Tables, y le digo aquí que me muestre del nodo, le voy a decir que me muestre los desplazamientos y le voy a decir que me muestre los generalizados. ¿De cuáles casos? Pues de los casos que necesito. Ahorita chequeamos EX más 0,3 EY, ¿sí o no? Ese es el que chequeamos, ¿no? Sí. Le voy a dar OK y OK. Creo que voy a borrar eso. Ustedes tienen ahí los valores, ¿no? 0.01149. ¿Listo? Entonces, yo cojo acá, me voy a Join Displacement. Y aquí, fíjense que yo chequeé la deriva del tercer piso en X. Entonces, yo voy aquí, tercer piso en X, tengo esos dos. Y aquí me da el valorcito, 0.011. Aquí nos dio 0.01149. Ahí están los decimales metidos. ¿Ya? Entonces, con eso, lo que yo estoy calculando es delta. Entonces, si yo cojo, exporto todos estos valores, digamos, si yo cojo y en esta tabla, yo le digo o le pido a SAP que me muestre todos los casos en EX, EY, EX, EY, todos los 4 casos, y le pido la información. ¿Por qué no se borra esto? No se quiere borrar, lastimosamente. Le digo que me dé los desplazamientos generalizados. Fíjense que aquí lo que estoy sacando es delta. Lo que quiere decir que si yo lo exporto a un Excel, se lo podría calcular y arrastrar, ¿no?
Exactamente. Entonces yo cojo esto, lo divido entre 3.9 y le digo a SAP que me lo ponga en porcentaje y Fran han calculado, aquí le digo que me muestre el máximo. Pero sería el máximo absoluto, ¿no? Sí. Yo lo iba a hacer así, el máximo y el mínimo. O el máximo absoluto. Bueno, ahí ya se dan sus mañas. Listo. Tenemos calculado la deriva en todo el edificio, porque como las placas se van a mover igual, entonces yo no necesito chequear más. Con chequear un punto en la placa es suficiente. ¿Listo? Listo, análisis de derivas. ¿Preguntas acerca del análisis de derivas? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Yo creo que los valores dan incluso para quitarle los arrastramientos, ¿verdad? No, sí, lo que pasa es que ahorita si le quito los arrastramientos, ya vas a ver qué va a pasar, ¿ya? Entonces, hasta ahí los desplazamientos generalizados, ¿listo? Ahora, voy a grabar yo este modelo con otro nombre, porque yo no quiero perderlo, la verdad. Pero ustedes pueden seguir con ese modelo que ustedes tienen ahí. ¿Listo? Ahora, a su modelo le van a dar correr y vamos a diseñar la estructura para diseñar los arrastramientos. Entonces, para eso, recuerden que la norma me dice a mí que tengo un límite del 2% de deriva, ¿sí? Entonces, lo ideal es decirle, ir cambiando los arrastramientos para que la estructura se mueva hasta el 2%. Eso es la idea. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, me voy a ir aquí y voy a irme a... Está en el Excel. Se sigue viendo solo el Excel. Ah, perdón. Gracias. Entonces, voy a ir aquí. ¿Todo el mundo ya ve esto? Sí. Listo. Entonces, me voy a ir aquí al diseño en acero y voy a programar. Entonces, los arrastramientos no los voy a diseñar, solamente los voy a diseñar para cumplir límites de deriva. Para esto voy a programar a SAP como si fuera esto un pórtico ordinario que no tiene sismo. ¿Recuerdan estos parámetros, no? Este es un pórtico arrastrado ordinario con una categoría de sismo la más baja que tengo. ¿Listo? ¿Qué más le voy a decir? Le voy a decir que no me modifique la rigidez porque no voy a utilizar el método directo y como no voy a utilizar el método directo, sino el método de la longitud efectiva, le voy a poner que me amplifique, lo configuro para utilizar el método de la longitud efectiva. ¿Listo? ¿Qué más? Voy a colocar aquí también, en mi estructura, que los fin sean valores grandes. ¿Por qué? Porque yo no estoy diseñando por resistencia, yo voy a diseñar para deformaciones, deflexiones. Entonces, quiero que me busque los arrastramientos que cumplan con la deflexión que yo quiero. Por lo tanto, voy a poner capacidades brutales. ¿Listo? Y al último, le voy a decir, antes de esto, me falta este. A todos los que dicen fi, le pongo 10. Aquí, ¿quiero que ignore el código sísmico? Sí, no voy a diseñar por código sísmico. ¿Quiero que ignore las fuerzas especiales del sismo? Sí. Y aquí voy a decirle que me considere el análisis por deflexiones y que vaya y me ponga los elementos que van al límite. Y eso es la configuración. ¿Cuál fue el último, Juan Carlos? Perdón. Ya, hasta ahí hago un recuento. Regreso acá.
hago un recuento. ¿Estamos bien? ¿Listo? Sí, sí, perfecto. Le voy a dar OK. Ahora, vuelvo al parámetro. Y aquí voy a configurar las combinaciones de diseño. En las combinaciones de diseño, le voy a poner en resistencia esta que es la carga vertical. ¿Sí? Porque yo estoy diseñando para la deflexión. Y en la deflexión voy a poner las combinaciones que tienen el sismo sin reducir R. Recuerden, para deflexión sin R. ¿Listo? Y las adiciono. No se olviden de quitarle este chulito para que no genere combinaciones automáticas. De tal forma que si le dan a resistencia, les debe aparecer solo esta. Y si le dan a deflexión, les debe aparecer solo esta. ¿Listo? ¿Estamos bien? Un segundito, Juan Carlos, perdón, que ya me hice bolas. Sin querer puse al revés. En deflexión, para deflexiones siempre sismo, sin R. Okay. Y para resistencia, para diseñar las riostras, les vamos a poner solamente la carga gravitacional. ¿Listo? Ok. Le vamos a dar OK. Ahora, esta es la parte interesante. Voy a seleccionar estos 3 nodos. No importa realmente cuáles. Escojan nodos que estén en una esquina, que sean consecutivos de una altura. Van a Set Displacement Target y aquí no le hacen caso, sino que le cambian aquí fuerza horizontal en X ¿listo? ¿Cómo encontraste esa ventana? Aquí. Set Displacement Target. Gracias. ¿Listo? Aquí ponen fuerza horizontal en X. Le ponen Automatic Drift. Entonces aquí le ponen el límite de deriva. Yo quiero que el límite de deriva sea lo del código, 2%. Y le dan Autoactivar. Juan Carlos, pero sale, o sea, me sale un punto diferente. No importa. No le pongan nada aquí. Le dan aquí, activar. Ok. ¿Listo? Cuando le dan ahí, fíjense que les aparecen los 3 puntos que ustedes seleccionaron. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Listo? Ahora, seleccionen cada una de estas y van a seleccionar FHEY. Y ahí sí le dan adicionar. De tal forma de que de cada uno de los nodos debe haber una que diga FHEX y una que diga FHEY. ¿Listo? Con los mismos parámetros. Si se dan cuenta, lo que él está haciendo es calculando el 2% de la altura del piso. Y SAP va a calcular y va a modificar las estructuras hasta llegar a ese desplazamiento. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Le vamos a dar OK. Ahora, quiero que, dándole clic aquí en la vista en 3D, vayan a Display Option, ya saben cómo llegar aquí con este, y pongan Labels en los frames. Para mirar, perdón, no es Label, Section en los frames. ¿Listo? Y se fijen cuál es el arriostramiento que está colocado ahí por defecto. Entonces, dice que el arriostramiento por defecto es este HS7 por no sé qué. Ese es el que colocó SAP automáticamente de la mediana de todos los arriostramientos. Sí. Ahora, una vez que hemos configurado esto, el desplazamiento objetivo, le vamos a hacer el proceso de diseño. Ya saben, le doy Start Design.
Una vez que termina, le vamos a dar aquí a verificar. Dice, hay 48 secciones de acero que no cumplen, entonces quito el modelo, el seguro, le doy correr. Juan Carlos, a mí sí me dan. Qué raro. ¿A ti sí te dieron? Bueno, a mí yo tengo la mala suerte. Y ahí hasta que Tal vez les... porque sin querer aplasté diseño en antes. Puede ser por eso. Pero puse eliminar el diseño. Claro, si ya le presionaste, seguro algo pasó. Fíjense que aquí ya cambió este arrastramiento de abajo. Y hasta otro arrastramiento de otro color. Aquí, chequear diseño. Y ahí cogió, ya. 16. Todavía no funciona en el mío. Bueno, creo que, discúlpenme, vamos a tener que... me regalan 5 minutos, nos faltan. ¿Les parece? Si no los incomodo, les voy a pedir 5 minutos para terminar esta parte. ¿Ya les funcionó a todos? ¿Cómo van? Sí, a mí me salió del mismo color igual todo. ¿Cómo que del mismo color? No entiendo. ¿A qué te refieres con que todo del mismo color? Todo de color celeste. Ah, ya. Listo, ahí parece que ya funcionó. Sí, así mismo. Listo. Verifico. Listo. Estas son las secciones mínimas que ustedes deben colocar para que el elemento o la estructura funcione para lograr esa deriva de piso. Entonces, ahí sí son curiosos. Después, ustedes van y revisan y hacen el procedimiento de la deriva que hicimos hace un rato y pueden mirar cuáles los elementos. Pero fíjense que antes nosotros teníamos un perfil de 7 de diámetro y ahora tenemos un perfil casi de 9 de diámetro. Ya él modificó los arrastramientos. Este modelo lo voy a guardar. ¿Listo? Yo lo voy a guardar. Yo voy a hacer una copia. Ustedes hagan una copia también. Y le pueden poner modelo para packs. Y no para los packs que ustedes están imaginando, sino para los pórticos arrastrados concéntricos. ¿Listo? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este modelo, bueno, yo lo voy a guardar como modelo de resistencia, ya. Para tener la resistencia. Entonces, el primer modelo me sirvió para la parte de rigidez, desplazamiento. Ahora sí para resistencia, o sea, la fuerza en los elementos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a las preferencias del diseño y ahora vamos a diseñar los pórticos arrastrados concéntricos. Por cierto, voy a poner una vista así. ¿Listo? Fíjense que en esta parte, lo primero que vamos a hacer es decirle a SAP, hombre, póngame todo como estaba, porque yo voy a diseñar ahora un sistema por el método directo. ¿Listo? Entonces, por el método directo, este sistema es un pórtico, no es un pórtico ordinario, sino que es un pórtico especial, un Special Concentrical Brace Frame, en donde la categoría sísmica la vamos a diseñar para la más alta del código. ¿Listo? ¿Qué más le vamos a poner? Análisis directo, análisis, el segundo método de análisis de segundo orden, el general to order. Tau, la reducción la vamos a hacer variable para que reduzca la rigidez de los elementos en función de la carga axial. Todo lo demás, los factores, como ya es para diseñar, los dejan en los que son. Y lo único que le van a cambiar acá es lo mismo de antes. Vamos a mandar a que nos diseñe al límite. ¿Listo? 1. ¿Estamos? El sismo se... F. ¿Qué? En la parte de sismo. F. ¿Listo? Ok.
Y con esto le damos OK. De aquí ya es más que todo repetir un poco el procedimiento que ya hicimos para la armadura. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. En resistencia, fíjense, en resistencia vamos a quitar en las combinaciones de diseño ese que pusimos y vamos a seleccionar el restante, en donde las que tienen sismo deben ir divididas el sismo por R. ¿Listo? Vamos a dividir el sismo por R. De nuevo, le quito el visto en esto para que no me creen casos automáticos. Y le voy a dar OK. ¿Y en deflexión? No, le dejas el mismo. ¿Ya? Ahora, aquí, el siguiente, desplazamientos objetivo. En desplazamiento objetivo, borren todos estos. Ya no vamos a diseñar por desplazamiento. ¿Listo? Desplazamiento, borramos todos. Y ahora, quiero que se fijen en cuáles son los pórticos o los elementos del pórtico en una vista XY. Entonces voy a hacer aquí un zoom y fíjense cómo van a cambiar estos elementos. Tenemos esos arrastramientos y ahora voy a correr mi modelo y voy a hacer el procedimiento de diseño. Con esa configuración, diseño, hasta que me cumpla. Ya terminó de diseñar. Voy a verificar. Hay 48 que no me funcionan. Quito el candado. Vuelvo a correr. Fíjense que a mí ya me cambió aquí unos elementos, cambiaron de color. Le di correr. Ahora diseñar. Chequeo. No, mire. ¿Cuántos? 18. Bueno, de 48 a 18 hemos mejorado en 30. Correr. Diseño. Recuerden que esto es un método que utiliza la carga axial. Entonces, cada vez que yo modifico los elementos, se modifica la carga axial de los elementos y cambian las cargas ficticias. Entonces, todo esto es un proceso iterativo, ¿no? Diseño. Chequeo. Bueno, ya vamos en 8. Los arrastramientos de abajo todavía les falta. Y espero que esta sea la última. Oiga, este sí nos demoramos. ¿A ustedes ya les convergió o no? Sí, a mí sí. A mí ya. Entonces. Muy lenta para esto. Listo. La mía está súper cargada también.
Entonces, ¿qué es lo interesante? Una vez que ya les cumple, seleccionamos a los que ya les cumplió, seleccionamos todos los elementos, make, me imagino que en esta debe ser la última iteración. Pues si todos tenemos lo mismo, pues esta debería ser la última iteración. Verificar, listo. Ya me cumplió el modelo, selecciono todo, voy aquí al diseño, make auto select section null, para que asigne. ¿Sí? Quito el candado y lo corro por última vez. Y esas son mis secciones de diseño. ¡Ojo! Si ya se fijaron, hay varios elementos que están en rojo. ¿Sí se fijaron de eso? ¿Qué elementos están todavía en rojo cuando yo le doy diseñar? Columnas. Hay algunas columnas y la mayoría de las vigas. ¿Sí o no? Voy a chequear. Listo. Entonces, quiero que se fijen bien en qué está pasando. Le voy a quitar aquí las secciones y los labels. Fíjense qué elementos no están en rojo. Esa es la pregunta. ¿Qué elementos no están en rojo? Los pórticos y grupos. Los rosters del primer piso. Las columnas. No. O sea, yo tengo ahí mi modelo. Voy a quitar este, ¿ya? Y con eso terminamos. Fíjense en mi modelo. Me imagino que todo el mundo tiene esto. Si ustedes se fijan, solamente todas las columnas, ¿estamos de acuerdo? Todas las columnas y las vigas que hacen parte del pórtico principal, ¿sí? Y los arriostramientos, ¿sí? Pasan el diseño, o sea, los pórticos arriostrados. El resto de elementos están en rojo. ¿Por qué? Esos elementos usted los tiene que diseñar por capacidad. Ahorita usted tiene los elementos que hacen que la estructura tenga una deriva máxima de 2% y tiene los elementos que con esa deriva máxima soportan las cargas sísmicas. Y ahora, SAP no va a hacer el resto. Hasta aquí llega SAP. De ahí, usted debe coger las fuerzas que se desarrollan cuando los arriostramientos pandean y cuando fluyen, y esas fuerzas irlas pasando, así como nos mostró Angie en su consulta. Eso que ella mostró, que eran como un esquema de fuerzas, son las fuerzas para diseñar la conexión. Y con esas fuerzas yo voy transmitiendo al resto de elementos. Entonces, SAP en sistemas de acero llega hasta el diseño de los arriostramientos y hasta los pórticos y columnas de gravedad. El resto, que son las vigas de gravedad, etcétera, usted las diseña a mano. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No. Listo. Muchas gracias. Qué pena, y nos pasamos 10 minutos, pero sí era algo interesante terminar de una vez. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Carlos. Y espero que hayan aprendido bastante. Juan Carlos, ¿te puedo pedir un favor? Chao, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos. No, ya Sí. no hay problema. Hasta luego. Los que se tengan que ir pueden retirarse. Si alguien tiene alguna pregunta, yo me puedo quedar un poco más de tiempo. Dime. ¿Será que puedes subir las clases asincrónicas más temprano? O sea, un día antes. Es que yo en las mañanas estoy trabajando y no alcanzo a leer muy bien lo que mandas a revisar. Lo estoy intentando, ¿sabes? Hoy creo que sería uno de los únicos días que me ha pasado. Pero sí, lo estoy intentando, solo que como tú entenderás no es algo
digamos que me consuma algo de tiempo hacer los videos y tengo otra clase en verano, que es Claro, también... claro. Entonces, sí, en la medida de lo posible, por ejemplo, ahorita ya tienes el material para la clase de mañana. De mañana, claro. Sí, me falta completar algunas cosas, pero en la medida de lo posible, yo quiero presentarlo antes, solo que no siempre lo puedo hacer. Ok, Juan Carlos. ¿Listo? Ya, gracias. Solo eso. Bueno. Carlos, yo tengo que preguntar, necesito una cosa, pero no es nada de la clase. ¿Te parece si nos conectamos a las 4:30 para que este video quede cortado hasta aquí? O te puedo mandar un mail, más fácil. Sí, también. A las 4:30 hoy tengo horario de atención, no se olviden. Chao, Juan Carlos. Juanca, yo tenía una pregunta del modelo anterior. En la parte que estábamos ya en la parte de diseño, había una parte que nosotros le dábamos como que set target, ya para los 3 nodos que estaban ahí. Básicamente, a mí me perdió un chance en esos, porque no me acuerdo si es que pusiste también set target period, o sea, como que le pusiste un periodo también para target en la parte de diseño. No. Solamente, lo que pasa es que esa parte no es time period, no. No. Esto es para hacer que el modelo, para un cierto periodo estructural, tenga ciertos desplazamientos. Eso ya es mucho más allá y eso no te pide el código. Nosotros utilizamos set displacement target. Ese es el comando que nosotros usamos. Y el rato que, o sea, yo traté de ponerle como que la fuerza horizontal equivalente en X y sí me valió, pero para ponerle la fuerza equivalente en Y, no me dejó ponerle de nuevo el drift ratio y activate auto targets. No sé si es que sea por cosa de mi programa o quería repetir eso porque yo la estaba tratando de mandar. No, a ver, es que tú tenías que seleccionar los nodos, o sea, ya voy a quitarle aquí. Tú seleccionabas, ahí ya tengo seleccionados los nodos, ¿los ves? Sí. Voy aquí en Set Displacement Target, le pongo aquí fuerza horizontal, no me importa lo que está acá, le pongo el valor, 2%, y le doy activar. Y ahora, doy clic a uno de estos, le doy en Y y le doy a agregar. Doy clic a uno de estos, presiono en Y y le doy a agregar. Y así agrego los otros, los 3 que faltan. ¿Listo? Me perdí un poco porque me quedé un poco corrigiendo unas cosas que puse mal en el proceso. Listo, no te preocupes. ¿Listo? Bueno, gracias. Que estés bien. Bueno, chao, nos vemos ahorita los que quieran hablar conmigo a las 4:30. Buena tarde.